nuestras vidas, hermanos, voy a invitarles así en sus pies a orar, pidiendo a Dios su dirección en esta tarde, que Él sea quien hable a nuestros corazones y nos permita encontrar palabra suya para nuestras vidas el día de hoy. Voy a invitarles a orar así como están. Padre bendito, queremos en estos momentos, Señor, agradecerle por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su casa buscando su rostro. Y muy en particular, Señor, porque sabemos que usted ha preparado algo para nosotros el día de hoy. Que podamos con todo nuestro corazón, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que su palabra pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nosotros y que podamos, Señor, sacar provecho para nuestras vidas. Este libro de Nehemías, Señor, es un libro muy bonito que tiene muchas enseñanzas para nuestra vida, pero pedimos que aquellas que hemos de ver en esta tarde, Señor, puedan quedar penetradas y podamos ponerlas por práctica en nuestras vidas. Para ello lo que pido, Señor, es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles, hermanos, a tomar su lugar y a mantener la palabra de nuestro Dios abierta por ahí en un pasaje que estaremos analizando en esta tarde, que se encuentra en Nehemías capítulo número 4, versículos del 1 al 15, ahí apareció lo que leímos ahorita, es del 1 al 14, aunque quisiera añadir un versículo más, no lo voy a tocar, pero es parte del contexto por ahí de este libro. Quisiera comenzar diciendo algunas cuestiones. El libro de Nehemías es un libro tal vez de los más valiosos de liderazgo dentro de la Escritura. Todos los libros de la Biblia enseñan algunas cuestiones para el creyente. Pero si algunas lecciones el libro de Nehemías va a enseñar a nuestras vidas es sobre la parte de liderazgo y sobre algunas cuestiones de cómo enfrentar problemas, no solamente en el capítulo 4. Si uno leyera todo el libro de Nehemías, está metido en un contexto donde hay problemas constantes desde el capítulo 1, cuando Nehemías se entera de cómo se encuentra la ciudad donde él amaba, la ciudad donde de alguna forma era su descendencia, que estaba derribada, que estaba destruida. Comienza con problemas y Nehemías, una de las cosas tal vez que podemos sacar o rescatar de este libro, una de las cosas más valiosas es este tema que hoy quiero compartir contigo, cómo enfrentar algunos problemas, porque la mayoría de nosotros vivimos problemas. Los varones llevamos el año pasado, si mal no recuerdo, un libro que se llamaba Liderazgo con propósito. Y dentro de ese libro, una de las cuestiones que tocaba era el capítulo 4 de una manera muy, muy bonita también. Hoy quisiera darle un enfoque relacionado con los problemas que tú y yo vivimos constantemente. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas que nos acompañan, tenemos problemas en nuestra vida. Y lo importante no son los problemas que tenemos, sino cómo enfrentamos esos problemas en nuestra vida. Quiero decirte que cada persona enfrenta los problemas desde diferentes puntos de vista, dependiendo de algunas cuestiones. No hay gente que los va a enfrentar conforme aprendió en casa a solucionarlos. Déjame, te pongo un ejemplo de esto, ¿no? Normalmente quien viene de un matrimonio de padres divorciados, hay mucho la tendencia a vivir también un divorcio, porque como vieron en casa la solución del problema, la repiten muchos de ellos en su vida. Tristemente, puedo decir esto. Hay otros que solucionan los problemas no de lo que aprendieron, sino en base a las emociones, ¿no? Es decir, todo lo que viene en el momento, la emoción se sube hasta el tope y esto hace que reaccionemos y enfrentamos el problema en la emoción y resulta que en lugar de remediar el problema adquirimos otros problemas que ni siquiera queríamos por la emoción del momento, porque nos llevó el enojo, porque la ira nos alcanzó y nos hizo hacer cosas inadecuadas en algunos momentos. Ahora, esto que yo comento son cuestiones, hermanos, que no debería de ser el cristiano. Si un cristiano enfrenta un problema, lo ideal sería saber, en base a la Biblia, cómo hacerle frente a un problema que yo tengo, y la mayoría tenemos circunstancias. Sabes, querámoslo o no, hay problemas que enfrentamos. No están algunos de los jóvenes, pero tengo jóvenes con quien comparto cada semana por ahí con ellos un poquito. No siempre yo, son ellos también, pero lo que me refiero es comparten parte de las necesidades en algún momento. Y lo que puedo decirte es que algunos de ellos piden porque tienen gente difícil en su trabajo, que les hace la vida de cuadritos cada vez que ellos pueden, que hablan mal de ellos, que
están difamándoles en muchos sentidos. Y yo creo que esto que estoy compartiendo es la realidad para muchos de nosotros. En algún momento habrá gente que intente hacernos la vida de cuadritos, problemas que vendrán por causa de ellos, cosas que no provocamos o en algún momento sí provocamos, no lo sé. Pero el asunto no es si lo provoqué o no lo provoqué, sino cómo voy a enfrentar los problemas que tengo. ¿Me voy por la emoción? ¿Me voy por lo que aprendí de alguien más? ¿O me voy por lo que creo que sería lo agradable delante de Dios? Yo espero que la tercera sea la alternativa para todos nosotros. Bueno, si no es la alternativa, me gustaría verla en esta tarde para que pudieras cambiar un poco de opinión si alguien tiene una forma diferente de arreglar problemas y que vayamos en base a lo que encontramos en la Biblia. Hoy en día muchos creyentes, hermanos, batallamos para dar solución a los conflictos vividos y todo mundo tiene conflictos. Tarde o temprano, si alguien no tiene, llegará, no te preocupes. No hay que pedirlos ni tampoco encargarlos. Esos llegan solitos en determinados momentos a nuestra vida. Y voy a invitarte a que vayamos a Nehemías, capítulo número 4, versículos del 1 al verso número 15. No voy a tocar todo el pasaje por motivos de tiempo y es un pasaje muy rico en enseñanza, pero quisiera tocar por lo menos 3 cosas que encuentro en el pasaje que quiero compartir contigo. Cómo enfrentar los problemas. Nehemías capítulo 4 versículos del 1 al versículo número 15. Lo primero, hermanos, el pasaje nos narra, voy a solamente hacer una remembranza del pasaje, ¿no? Resulta que, si has leído Nehemías te darás cuenta que el capítulo 4, 5, 6, 7 es un resumen, al revés. Es la narración explícita del resumen que nos da en el capítulo número 3. Si tú lees el capítulo 3 de Nehemías, te darás cuenta que ya la reconstrucción de todo fue listo o fue terminado. Encontramos la reconstrucción de algunas áreas dentro del muro, encontramos la reconstrucción de algunas puertas que daban la entrada, encontramos la reconstrucción de casi todo lo que había. Es decir, el capítulo 3, si lees el verso 1 y el verso final del capítulo 3, te darás cuenta que ya todo quedó resumido de una forma sintetizada, que Dios ayudó al pueblo para reconstruir todo. Pero el capítulo 4, 5, 6, 7 nos van a narrar los conflictos que Nehemías experimenta en esa reconstrucción. Es decir, es como repetido nuevamente, pero más ampliado, con todos los problemas que Nehemías vive para llegar hasta donde llega en ese momento. Es como si leyeras el capítulo 1 y 2 de Génesis, no sé si lo has notado, pero el capítulo 1 de Génesis, la última parte, y el capítulo 2 te narran la misma cosa. ¿Qué es lo que narra el capítulo 1 finales de Génesis y el capítulo 2? ¿Alguien sabe? No escucho, hermanos. La creación del hombre. En el capítulo 2 te lo extiende un poco más. Lo mismo sucede en Nehemías. En el capítulo 3 ya te dijo que todo quedó casi reconstruido, pero el 4 te va a hablar acerca de la adversidad que Nehemías y el pueblo enfrenta para la reconstrucción de todo aquello que fue una labor titánica que hicieron basados en Dios. Y en el capítulo 4 me gustaría que basáramos la enseñanza de esta tarde. Lo primero que quiero invitarte a leer es el verso 4 y 5. Los primeros 4 versículos la mayoría los conocemos, ahorita los leímos también. Lo que nos hablan es de algunas amenazas de un hombre llamado Sanballat y otros más que estaban por ahí, que intentaban hacer al pueblo de Dios desistir de la labor que Dios había encomendado hacer a Nehemías juntamente con aquellos reconstructores o que iban a ser parte de la reconstrucción. Y en el verso número 1 nos habla acerca de Sanballat. Nos habla acerca el verso número 2 de algunos del ejército de Samaria. Nos habla de algunos personajes de Tobías que empiezan a burlarse y a hacer escarnio del pueblo de Dios por lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Dijeron, hombre, lo que están haciendo los judíos no tiene ni pies ni cabezas, más si una zorra se sube, les va a tirar ese muro. No necesitamos ni siquiera ir nosotros a tirarles nada. Si una zorra se sube al muro, se les va a caer todo porque no saben ni reconstruir ni saben lo que están haciendo. Ahora, hermanos, están exagerando con algunas cuestiones. La mayoría sabemos que el muro que fue reconstruido no era un muro como una barda que los albañiles hacen hoy en día, que pueden aventarse grandes tramos en un solo día. Cuando hablamos del muro que estamos hablando aquí, estamos hablando de un muro con proporción aproximada, algunos de ellos hasta 2 o 3 metros de amplio,
donde dentro del muro podía entrar una casa completa. Es decir, no era una labor sencilla. Pero ellos se mofan de los judíos diciéndole, no te preocupes, si se sube una zorra, se les va a tirar ese muro, no necesitamos ni siquiera ir hacia allá, y empiezan a hacer escarnio, empiezan a hacer burla, empiezan a hacer algunas cuestiones para demeritar el trabajo que los judíos estaban haciendo, siendo dirigidos en ese momento por Nehemías. Y no solamente esto, sino también hay algunas amenazas que dicen vamos a ir y vamos a destruir todo aquello que la zorra no acabe de tirar, lo vamos a ir a tirar nosotros con nuestras propias manos. Y esto mete en un problema a Nehemías, hermanos, porque aquí es donde está realmente el problema. ¿Qué hace ante la adversidad? ¿Qué hace ante el problema Nehemías? El verso 4 y 5 me fascinan porque ahí encontramos lo primero que Nehemías hace, hermanos. En el verso número 4 y 5 dice así. Leo el verso 3 para entrar al 4. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Dice el verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ahora, no sé si puedes percibir lo mismo que yo, hermano, pero es sencillo entender esto. Dime en una sola palabra antes que abramos por ahí, no abrimos, pero antes de que abramos te pregunto, ¿qué es lo que está haciendo Nehemías? Ok, por ahí lo dijeron. Es orar. Nada más que quiero darle un poquito más de estilización a esa parte. Y lo que quiero poner en pantalla, por ahí aparece, número 1, ¿cómo debemos de enfrentar un problema? Número 1, ¿qué dice ahí, hermanos? Confiando en la protección de Dios. Confiando en Dios, en pocas palabras, si quieres ponerle. Pero creo que lo que Nehemías está pidiendo en esos momentos, hermanos, cuando tiene la amenaza del ejército enemigo, y ese ejército, quiero decirte que no estaba muy lejos de ellos, ¿de dónde sacan? O cómo Nehemías se da cuenta de todo lo que Sanballat y Tobías y otros más dijeron. Lo que podemos entender es que este hombre llamado Tobías estaba cerca del pueblo de Dios haciendo los comentarios, posiblemente andaba metido dentro de la construcción, no construyendo, pero va y clava algunas espinitas en la cabeza de algunos judíos para que estos repitieran esas cosas ante el liderazgo que era Nehemías y posiblemente otros más que estaban por ahí. Porque lo que quería era causar temor en la vida de ellos para que dejaran de construir. Lo que él buscaba era que detuvieran la construcción que se estaba haciendo sobre el muro de Jerusalén. Quería que terminara aquello que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Va y mete algunas ideas en la cabeza y estas van a parar a Nehemías. ¿Sabes? Quien las repite a Nehemías creo que tiene un grave problema, y es que está temeroso de que la zorra destruya el muro, y si no es la zorra sería Sanballat, Tobías y otros más, quien posiblemente llegarían a esa destrucción de ese muro, y hay temor en sus vidas. Nehemías, me fascina la vida de Nehemías porque es un hombre con una entrega y una madurez en Dios, hermanos, que no solamente lo manifiesta en el 4. Si han leído todo Nehemías, cuando Nehemías se entera de que las murallas y la ciudad está derribada, ¿recuerdas qué es lo primero que hace Nehemías antes de hacer cualquier cosa? Ora a Dios. Y él le dice, Señor, si quieres que yo vaya, yo puedo ir, pero me duele, y ora delante de Dios por cómo se encontraba en ese momento la ciudad por causa de los enemigos que la habían derribado. Por eso quiero poner esto. Nehemías no es la primera ocasión, hermanos, que va a confiar en Dios. En el capítulo 1 confía en Dios, en el capítulo 2 confía en Dios, porque vuelve a aparecer otra oración de Nehemías. En el capítulo 3 creo que no aparece ninguna oración por lo que estuve leyendo los días pasados, pero en el 4 encontramos nuevamente dos oraciones de Nehemías. La primera aparece en este verso 4 y 5 diciéndole, Señor, en pocas palabras, esto es tu asunto, ni siquiera es mío. Los pongo en tus manos para que tú hagas con ellos lo que tú quieras. Bueno, aunque sinceramente, hermanos, la oración que Nehemías está haciendo es una oración conocida en la Biblia como una oración implicatoria sobre los enemigos que tenía, diciéndole, Señor, toma justicia y no olvides lo que ellos han hecho. ¿Por qué, hermanos?
porque ellos eran los que habían hecho todo esto con la propia nación. La tenían en cautiverio, habían hecho muchas cuestiones con ella. Nehemías les dice, si puedes, Señor, págales con la misma moneda, que ellos también sean presa de cautiverio en algún momento. Llega a suceder, hermanos. Pero no es el asunto de la oración. Lo primero que quiero hacer ver aquí es que Nehemías estaba confiando en la protección de Dios antes que viendo los problemas tan grandes que tenía en su vida. Hay una pregunta que quiero hacerte. Cuando experimentas adversidad o problemas, te pregunto, ¿qué es lo primero que haces? Algunos lo primero que hacemos es quejarnos, oponernos, poner el grito en el cielo, no sé, muchas cosas podemos hacer. Huir, algunos otros también. O sea, hay diferentes respuestas ante la adversidad y los problemas. Pero Nehemías nos enseña, hermanos, que no va a huir de lo que Dios le ha encomendado. Pero él va a confiar en la protección de Dios, sabiendo que Dios cuida de su vida, y no solamente de su vida. Dios cuida de cada judío que estaba en esa reconstrucción del muro y de la ciudad misma. Muchos frente a la gente, hermanos, que nos hace la vida imposible, reaccionamos negativamente. Nehemías no lo hace. Nehemías lo que hace es confiar en Dios y decirle, Señor, aquí está el problema que yo tengo, y tú hazte cargo de él, Señor. Yo no quiero estar cargando con algo que sinceramente, hermanos, Nehemías ni siquiera podía hacer mucho. Ustedes sabrán que los judíos en este momento de Nehemías no era un pueblo de mucha guerra. Si hubiéramos encontrado un pueblo en el tiempo más o menos más atrás, hablando del tiempo de Josué y Jueces, era un pueblo guerrero. Ellos iban a donde Dios les decía guerrear, aunque ni metían las manos en muchas ocasiones, como la semana pasada vimos con Gedeón. Pero lo que puedo decirte es que era un pueblo guerrero porque había experimentado muchas batallas. En este momento realmente era un ejército que no era el mejor, no era el más valiente, pero puedo decirte que tenían un líder que confiaba demasiado en Dios. Y esta parte es importante. Sabes que yo he entendido como pastor de una iglesia que cuando hay problemas en la iglesia, lo primero que la iglesia es voltear a ver al pastor, a ver qué hace el pastor. Si el pastor se jala los cabellos, por los pelos, comúnmente decimos, los demás posiblemente van a intentar hacer lo mismo. O sea, ¿qué vas a hacer tú que Dios te ha puesto ahí? ¿Cuál es la labor que tú tienes? Nehemías asume su papel y él dice, miren, antes de tomar cualquier partido, de tomar una decisión, vamos a orar a Dios y entregamos ese problema en manos de Dios. Hermanos, mucho se nos olvida que la lucha que enfrentamos no es lucha contra carne ni sangre, dice la Escritura. Es una lucha contra manos, contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad. Eso creo que deberíamos de entenderlo muy bien. No sé con quién tengas en algún momento una dificultad, una adversidad, un problema, pero lo que sí puedo decirte con todo mi corazón y con toda seguridad, que tu problema no es tu esposa, que tu problema no es tu jefe en el trabajo, que tu problema no es el hermano en la iglesia o tu vecino. El problema en algún momento es Satanás moviendo los hilos a través de alguna persona, porque va a utilizar a alguien para crear conflicto, desanimarnos y muchas cuestiones más. Yo digo, no permitas que eso suceda, pero es la realidad que tenemos aquí. A muchos se nos olvida y nos ponemos al tú por tú con quien sea. Si todo problema, hermanos, comienza con lo espiritual, ¿qué deberíamos de hacer? Orar para que Dios cambie. Es más, tu problema ni siquiera es tu hijo. Es que Dios trabaja en su corazón para que cambie su forma de ser. Tu problema no es tu esposa o tu esposo. El problema es orar para que Dios trabaje en el corazón de él para que haga lo que tenga que hacer. Sensibiliza a esa persona. Si es tu jefe que te hace la vida de cuadritos, yo creo que tenemos que entender esta parte. Lo primero que debo de hacer antes de ponerme al tú por tú es orar y decir a Dios, ayúdame, porque ni siquiera sé qué hacer para empezar, ¿no? Entonces mejor tú dime qué debo de hacer. Con Nehemías, hermanos, encontramos esto. En Nehemías encontramos que enfrenta los problemas confiando en esa protección de Dios. Los creyentes deberíamos estar más tiempo de rodillas que pensando qué hacer en nuestra vida. No sé si te sucede, hermano, o a lo mejor soy el único, pero cuando viene una adversidad o un problema, tristemente a veces lo primero que hago y digo es, ¿y cómo le voy a hacer? Y empiezo a pensar. Y digo, si el problema fue con quien sea,
empiezo a buscar algunas tácticas, algunas estrategias de cómo platicar con esa persona, de cómo hacerle para evitar otros problemas más, de cómo solucionar. Pero por lo que Nehemías me muestra, lo primero que Nehemías hace, hermanos, si es un hombre de Dios, es orar. Él dice, voy a invertir más tiempo en la oración que en planear cómo hacerlo. Ya lo demás Dios me dirá qué voy a hacer y en qué momento voy a hacerlo. Y es la realidad que encontramos en la Biblia. Cuando alguien depende de Dios, Dios te dirá qué decir, cómo decirlo y en qué momento hay que decirlo. No hay que desgastarnos tanto, en pocas palabras. Hay una segunda cosa, queridos hermanos, que quiero compartir con ustedes. En el versículo número 9, bueno, voy a citar por ahí los versículos siguientes, ¿no? En el verso 6, Nehemías dice que en medio de toda esa adversidad terminan construyendo la mitad del muro. Sí, el verso 6 nos dice que edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una par a venir a atacar a Jerusalén y hacerle, ¿qué, hermanos? Daño. Y el verso 9 me fascina. ¿Qué es lo que dice que hace? Entonces oramos a nuestro Dios y a causa de ello pusimos guarda contra ellos día y noche. Quiero decirte algo, ¿no? ¿Cómo enfrentar los problemas? Lo primero, lo dije, es confiando en la protección de Dios. Pero hay una segunda cosa. ¿Qué más debemos de hacer? ¿Lo único que debo de hacer es orar? Yo digo, no solamente orar. Se llama actuar. Pero vuelvo a decirle, por cuestión de la prédica, tengo que darle algunos matices diferentes, no nada más decir hacer. Y el segundo punto nos dice, continuando la encomienda de Dios, hermanos. Yo no sé qué hubieras hecho tú si hubieras estado en ese momento. Pero quiero decirte que algunos posiblemente hubiéramos desistido, hubiéramos dicho, dejamos de trabajar porque posiblemente el enemigo viene a atacarnos tarde o temprano. Hubiéramos desistido a seguir adelante por las amenazas que recibieron. Pero lo que yo encuentro es que Nehemías no solamente ora, hermanos, sino que sigue trabajando en lo que Dios le había encomendado. Esta parte me parece importante. Había una frase en los 80s, 90s que escuché que decía, ya ni me acuerdo cómo decía, pero decía algo similar a esto. Algo de orando y al mazo dando. No sé si alguien se lo sabe, pero algo similar a esto. A Dios rogando y al mazo dando, decía. Gracias, hermano. ¿Qué quiero decir con esta frase, hermanos? Lo que decía esa frase es lo que alguien dijo después o antes. Trabaja como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Es decir, voy a invertir en la oración y a confiar en Dios plenamente, pero también tengo que hacer la parte que a mí me corresponde. Lo que Nehemías está haciendo simple y sencillamente es esto. O sea, él sabía que sin la ayuda de Dios era imposible terminar, pero él sigue adelante porque Dios le había encomendado, hermanos, una labor para realizar. Esta parte me parece importante a tocar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en medio de los problemas que vivimos, yo creo que Dios siempre obra con propósitos y podemos entenderlo. Si te ha puesto en ese trabajo, no desistas. Si Dios te puso ahí, Él te sacará cuando quiera sacarte. Pero no desistas, sigue adelante confiando en Dios y haciendo la parte que te corresponde. Si Dios ha encomendado algo por hacer, sigue trabajando desde la trinchera donde estás, haciendo las cosas para el Señor, porque Nehemías es lo que está haciendo. Él no trabaja, hermanos, para llevarse un triunfo él. Él no trabaja para llevarse el reconocimiento de la gente. Él está trabajando con una intención que es glorificar a Dios, porque ¿quién le encargó reconstruir los muros? No hubo una sesión de negocios, hermano, donde los judíos le dijeron, Nehemías, tú quedas a cargo de la reconstrucción y los demás te mandamos para que tú vayas y te aportamos económicamente cada quincena o cada mes para que tú estés haciendo la obra junto con otros. Él recibió la encomienda directa de Dios. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Ante los problemas que enfrentamos, queridos hermanos, creo que esto es lo que deberíamos de seguir haciendo, continuando la encomienda de Dios,
Si Dios te ha dado una convicción, nunca deberías desistir a menos que Él te diga que ya no sigas adelante en aquello que te ha puesto a hacer. Si Dios te dijo algo y Dios te dio algo por hacer, no desistas a hacer aquello que Dios te ha dado, porque si es una convicción de Dios, la voy a defender, hermanos, hasta donde llegue, porque Dios me la dio. No se trata de necedad. Alguna gente dirá que eres un necio en algunos momentos. Yo digo, si ya todo dijo que no, y ya fue todo no por muchas ocasiones también, aprende el no de Dios. Pero si las cosas en algún sentido se prestan, haz lo que tienes que hacer. La gente puede tacharte, o puede tacharme, o puede tacharnos de necios, sin saber que quien te impulsa es Dios mismo para hacer aquello que Él te ha encomendado. Nehemías, hermanos, seguía haciendo lo que tenía que hacer porque sabía que Dios le había dado la encomienda. Ahora, no solamente se la dé Dios, no, porque hay gente que dice, es que Dios me puso a hacer esto, y luego los demás nos preguntamos, ¿y a quién más de Dios le dijo? Porque nadie pensamos como usted. Yo he entendido algo, ¿no? Cuando realmente Dios nos comisiona y nos pone a hacer algo, no estoy hablando solamente de ministerio, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa. Dios no solamente, hermanos, te habla a ti. Por muchas maneras te hace conocer el plan que Él tiene para que tú sigas adelante. Lo puedo ver en la Biblia. ¿Cómo supieron que Bernabé y Saulo eran llamados al ministerio? Porque Dios lo compartió a la iglesia y la gente se enteró, el liderazgo y la propia iglesia se enteró que Dios les estaba llamando para desarrollar aquello. Yo digo, hoy en día es lo mismo. Nadie puede decir solo que Dios le ha encomendado algo por hacer si todos los demás no están de acuerdo con ello porque no ven lo mismo. Pero en Nehemías Dios le había encomendado. Tú recuerdas que algunos reyes hasta le dieron algunas cosas para la reconstrucción. Dios movió el corazón de aquellas personas para llevarlas a esa reconstrucción en la muralla. Dios estaba obrando en muchos sentidos de tal forma que Nehemías entendía que era de Dios. Dios lo había comisionado y él tenía que continuar adelante con el proyecto que Dios le había dado. Pero para eso se requiere, hermanos, acción. Hay mucha gente que en algunas ocasiones nos quedamos orando y no seguimos adelante, oramos, pero la parte importante, hermanos, no solamente es orar, sino que Dios te ha dicho a través de ello para hacer o no hacer algo. ¿Qué Dios te ha movido para que comiences a obrar aquello que Él te ha puesto en el corazón para hacer? Nehemías en el capítulo 1, lo dije yo, él ora a Dios y él entiende la respuesta de Dios hacia su vida, de tal forma que lleva unas cartas que le envían para que le proporcionen muchas de las cuestiones que él requería para las puertas, porque eran en madera y no cualquier madera, algunas cosas relacionadas con la construcción que tenía que hacer, y Dios va facilitando muchas cosas por hacer, y él continúa, hermanos, porque está entendiendo que la encomienda de Dios es seguir adelante en medio de ello. Sabes, algunos en algún momento solamente nos molestamos y ya no queremos seguir. La mayoría de la gente, hermanos, somos vencidos antes de atravesar el punto de resistencia que tenemos. Es decir, que estamos insistiendo en algo y cuando estás a punto de lograrlo, desistes de aquello que ya estabas a punto de conseguir. Para esto, hermanos, de verdad hay varios ejemplos en la vida cotidiana que puedo ponerte. Bueno, no vida cotidiana, sino en la propia historia que hay acerca de ello. Gente que en algún momento estuvo a punto de cruzar el Canal de la Mancha, que es uno de los canales más difíciles de cruzar nadando, pero como es muy oscuro, algunos de ellos terminaron a menos de algunos 500 metros de la orilla, a menos de 100 metros de la orilla, porque no podían ver la orilla y desistieron. Y cuando ellos vieron cuánto les faltaba para terminar de recorrer el canal nadando, ellos dijeron, si hubiera sabido que era, aunque sea 1 kilómetro, 10 veces más de los 100 metros, hubiera continuado para llegar hasta esa orilla. Sabes que algunos, tristemente, hermanos, somos vencidos en ello. Si Dios te dio la convicción, no desistas, sigue adelante en lo que Dios te ha puesto a hacer. Puede ser ministerialmente o puede ser alguna circunstancia en trabajo, porque la mayoría, tristemente, hermanos, en la primera de cambios, ¿qué es lo que hacemos? Corremos.
nos vamos, huimos. Esto es lo más natural para muchos de nosotros. La invitación para todos nosotros, hermanos, es continuar con la encomienda que Dios ha dado. Es lo que aprendemos en este problema. Nehemías no desiste. Nehemías no declina. Nehemías sigue adelante porque sabía que Dios le había encomendado la reconstrucción del muro. Y solamente, hermanos, le faltaba la mitad en ese momento. ¿Dónde dice que iba el verso número 6? Que habían llegado hasta la mitad. Tenían ya toda la muralla, pero solamente hasta la mitad. Quiero ir a un tercer punto y último que quiero tocar en esta tarde-noche dentro de la prédica. Los versos siguientes, hermanos, ahí en Nehemías, verso 10 en adelante, nos hablan de algunas debilidades que el pueblo enfrenta. El pueblo se cansa por estar a la misma vez resguardando la muralla y a la misma vez trabajando en la labor que Dios les había encomendado. Y dice algunos de estos versículos, el verso por ejemplo 11 y 12, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, llegamos a cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieses, ellos caerán sobre vosotros. Verso 13, me gusta lo que dice ahí. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con su espada, con sus lanzas y con sus arcos. Viene aquí una tercera enseñanza, hermanos, que quiero compartir. Verso 14 y 15, los termino, pero ahorita les digo la enseñanza. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo había entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Sabes la tercera enseñanza que quiero compartir contigo en base a cómo enfrentar los problemas? Yo creo que hay una parte también que se nos olvida. Y esta es la parte que quiero compartir contigo. ¿Confrontando qué, hermanos? Nuestras debilidades. ¿Pero qué? ¿Solos? En Dios, hermanos. ¿Sí? Dice por ahí, confrontando las debilidades en Dios. Nehemías se da cuenta de algo. Si los enemigos iban a llegar a atacar, ¿por dónde iban a entrar? Por las partes vulnerables que todavía tenían dentro del muro. Habían algunas partes bajas que posiblemente quedaron por debajito de la mitad o no estaban construidas de la forma que tenían que ser construidas, y Nehemías se da cuenta que tiene puntos débiles la muralla. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Pone algunas familias para proteger esos lugares donde podía entrar el enemigo. Voy a utilizarlo figuradamente con nosotros, hermanos. La mayoría de nosotros en medio de los problemas tenemos que ser conscientes. Si estamos en algún problema, posiblemente hay cierta responsabilidad nuestra por estar dentro de ese problema. Hay ocasiones que puede haber cero probabilidad de nuestra parte, pero en muchas de las ocasiones, siendo sinceros, yo contribuyo a algunos de los problemas que a veces experimento en mi vida. Pudiera hablar de mucho de esto, hermanos, pero ponte a pensar en algún problema en el que hoy tengas. A veces somos demasiado confiados. A veces en algún momento creo que a mí no me va a pasar, a los demás sí, pero a mí no. En algunas ocasiones yo mismo contribuyo con algunas actitudes que puedo tener para crear un problema cercano a mí, y esto hablo a lo mejor dentro de familia o algo por el estilo, en el propio trabajo. Y a veces queremos que Dios solucione todo sin mover nosotros ninguna pizca de lo que tenemos que mover. Esto se llama en algún sentido ser dementes, ¿no? Es decir, olvidar de la parte que somos responsables para que Dios haga todo. Lo que Dios hace notar a Nehemías es que la muralla tenía algunos defectos.
tenía vulnerabilidades o deficiencias o debilidades. Y Nehemías se da cuenta de ello, hermanos, cosas que ataca inmediatamente para proteger esos lugares que eran vulnerables. La pregunta aquí para nosotros, queridos hermanos, sería lo siguiente: ¿cuál es la parte que nosotros tenemos vulnerable en nuestra vida, por la cual estamos metidos en algún problema o nos metemos en algún problema y somos responsables en parte de ese problema? Nehemías detecta esas debilidades, y yo creo que esto implica que yo también debo detectar. Mira, en algunos momentos decimos a los demás, es que el problema es que tú hiciste esto, aquello, lo que sea, ¿no? Pero no me doy cuenta tal vez de la forma o que el problema comenzó por algo que yo hice a principio y que generó un problema mayor en algún momento. Es decir, mi falta de carácter provocó un problema en el trabajo porque alguien me dijo, el patrón o el jefe, no sacaste la producción de hoy. Sí, pero tampoco otros la sacaron. ¿Por qué viene a reclamarme a mí? ¿Sí me explico? O sea, ya me alteré. ¿Cómo se llama eso? Deficiencia de carácter. Falta de dominio propio. Y eso puede provocar un problema mayor porque después estoy en la lista negra de los primeros obreros que van a salir en el próximo recorte de personal. Pero vengo aquí a la iglesia y digo después, hermanos, oren por mí porque va a haber recorte de personal, y como que no le caigo bien al jefe, no nos dice qué sucedió en algunas ocasiones para llegar a ese punto. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? En algunos momentos creo que esas áreas son debilidades, y toda debilidad es una oportunidad en la que Dios puede trabajar en nuestras vidas. O no sé cómo las veas, pero toda debilidad es una oportunidad en la que Dios puede trabajar en nuestra vida. ¿Te falta paciencia? Esa es una debilidad, un área de vulnerabilidad en nuestra vida. Pero también no la veas como una debilidad, sino vela como una oportunidad en la que Dios puede trabajar para darte aquello que a ti te hace falta. Pablo lo entendía bien, hermanos. ¿Y recuerdas lo que Pablo dice? Que cuando él es débil, entonces es fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Lo que quiero decirte aquí simple y sencillamente, en aquellos problemas que en algún momento vivimos, necesitamos ser conscientes de nuestra propia vida, hermanos, para saber qué debo de hacer, qué debo de pedirle a Dios, qué Dios necesita trabajar en mi vida para quitar aquellas cosas que me están metiendo en conflictos constantes o en el cual me metió en un problema que no hallo la salida, pero para no volver a entrar ahí o cerrar esa puerta que está abierta. Y yo necesito decirle al Señor y ser sincero: Señor, esta es la parte por andar de lengua larga. Me metí en esto, ayúdame a controlar la lengua porque no puedo. Por esto o aquello, todo tiene nombre, hermanos. Puedo mencionar muchas cosas, todo tiene nombre. Y decirle: Señor, en esta parte es mi debilidad. Talón de Aquiles, como quieras llamarle, es decir, una vulnerabilidad que todos tenemos. Cada quien tenemos nuestras propias debilidades, hermanos. Pero quiero decirte algo: Dios es el único que puede ayudarnos a superar las cosas que nosotros no podemos mejorar. Esto creo que algunos lo entendemos, pero no lo aplicamos. Intentamos seguir haciendo nosotros la obra, hermanos, es imposible. Si Dios no trabaja, todo lo que tú y yo hagamos no tiene sentido. Por eso, si notamos, cada uno de los puntos que puse en los problemas tienen que ver con Dios. No quise hablar de mí porque la prédica no es sobre nosotros. La prédica es cómo enfrentamos los problemas en base a Dios. Por eso cada uno de los puntos que pudimos tocar en la prédica, como el 1, confiando en la protección de Dios; número 2, continuando con la encomienda de Dios; y número 3, confrontando las debilidades en Dios. Porque es el único que puede ayudarnos a superar aquellas deficiencias, aquellas flaquezas que tú y yo tenemos. Y cuando Dios trabaja en ello, hermanos, entonces entendemos lo que Pablo dice. Es entonces cuando soy fuerte, no por mí, sino porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, y lo que es débil Él lo hace fuerte. El área de vulnerabilidad, Dios la solidifica para que tú y yo no tengamos el mismo problema que estamos cometiendo para seguir en los problemas que en algún momento estamos.
Yo espero que esto podamos entender. Ahora, hay muchas enseñanzas del libro de Nehemías. En el capítulo 4 encontré estas 3 que quise compartir contigo, pero hay muchas cosas que podemos sacarle. ¿Por qué quise compartir esto contigo? Porque creo que la mayoría de los creyentes tenemos o tendremos problemas. ¿Qué tienes que hacer como primera cosa? Confiar, hermanos, en Dios, en la protección de Dios. Si no comienzas por ahí, todo lo demás se te vendrá encima. Segunda cosa, continuar con la encomienda que Dios te ha dado. Si Dios te llevó a ese trabajo, si Dios te llevó a esa escuela, si Dios te llevó a esa iglesia, si Dios te llevó a donde te haya llevado, sigue ahí hasta que no entiendas algo diferente de Dios. A menos que Dios sea muy claro y te diga, ya necesito que hagas esto, salir de ese trabajo, salir de esa cuestión, hazle caso a Dios, porque al final de cuentas, lo que Dios nos mueva es lo que Él va a respaldar en nuestra vida. Y tercer cosa, decíamos, confrontando las debilidades en Dios. Si podemos notarlo, yo espero te lo puedas llevar. Hay 3 palabras claves dentro de la prédica del día de hoy: confiando, continuando y confrontando. Las 3 son con C. Yo espero se nos puedan quedar grabadas, espero puedan estar ahí, y recordemos que la confianza no es en mí, la confianza es en Dios. Continuando, no lo que yo quiero, hermanos, sino lo que Dios quiere que yo haga, y confrontando las debilidades con el poder de Dios en mi vida, para quitar eso y transformarlo en una fortaleza. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta bendición que nos da de meditar un poco en su palabra. Señor, hay muchas cosas que sacamos y extraemos de ella. Muchas bendiciones, Señor, que tenemos. Y en el libro de Nehemías, Señor, es un libro muy especial porque nos habla de problemas constantes que el pueblo enfrenta en la reconstrucción de los muros. Gracias porque usted a través de Nehemías, Señor, nos deja algo en la Biblia para seguir el ejemplo de él, como un modelo, Señor, para enfrentar problemas de la forma que los enfrentó, confiando en usted, continuando aquello que usted le había puesto en sus manos y confrontando, Señor, algunas áreas de deficiencia que había, para que usted fortaleciera, Señor, y les ayudara, Padre, contra el enemigo si éste venía acechándoles en cualquier momento. Gracias, Padre, por su palabra, gracias por este pasaje de Nehemías, y que nunca se nos olvide, Señor, que lo primero que tenemos que hacer es buscar a usted en medio de cualquier conflicto, de cualquier problema, de cualquier cosa, Señor, que podamos experimentar. Nos ponemos en sus manos, le alabamos y le bendecimos y pedimos, Señor, que siga trabajando en nuestras vidas para hacer de nosotros, Señor, creyentes más agradables delante de usted. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.